Puesto número 2. En un hito histórico para México, Claudia Sheinbaum se proclamó la primera presidenta electa del país tras una contundente victoria en las elecciones más grandes de su historia. Con un respaldo superior al 58%, Sheinbaum, sucesora designada por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, superó por casi 30 puntos a su principal rival, Xochitl Gálvez. La noche de la elección, Sheinbaum celebró su victoria con un mensaje de agradecimiento y unidad, destacando su compromiso con un gobierno honesto y la continuación del proyecto político de AMLO. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, confirmó los resultados que posicionan a Sheinbaum como la potencial presidenta con más votos en la historia de México, pese a rumores de irregularidades electorales. Tenemos en el teléfono a nada más y nada menos que a la corresponsal de Milenio en Latinoamérica, Estefanía Veloz, que se encuentra en Ciudad de México. Estefanía, buenos días. Hola, Estefanía. Buenos días, gracias por invitarme a hablar de este tema que es tan importante. Para poder profundizar y empezar, ¿quién es Claudia Sheinbaum? A ver, la historia de Claudia Sheinbaum es compleja porque viene de la lucha estudiantil desde hace por lo menos 40 años y hoy creo que lo que demuestra es que militó en un movimiento que después de pasar por dos partidos, pues se convirtió en un partido por sí mismo, que fue Morena, y llegó a ser presidenta. Creo que la historia de Claudia Sheinbaum es la de la perseverancia, la de la lucha por lo que ella creía que era erradicar la desigualdad en México y la de confiar en un proyecto político que fue el que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es Claudia Sheinbaum en pocas palabras y hoy pues logró ser la presidenta más votada, como se decía hace un rato. Y en ese camino, la sensación, tengo en lo personal, es que es más de centro que AMLO. AMLO corre el cerco, pero esto es una especie de aire más vinculante a una estructura tradicional, por lo menos en formato. ¿Vamos a dejar de ver las mañaneras? No, yo creo que no, y ella se comprometió a que las mañaneras van a continuar, pero lo que dices es clave, y es si va a cambiar la manera en la que ella hace política, y lo primero es que va a generar más consensos. Digamos, Andrés Manuel López Obrador tiene 20 años llamándole a la clase política corrupta, y llamándole a los medios de comunicación deshonestos, y Claudia Sheinbaum no, porque viene también de dialogar con ellos. Claudia Sheinbaum era quien dialogaba cuando AMLO no podía, era quien se acercaba para tratar de generar diálogo y consenso, y por lo tanto no es tan mal vista, porque además es todo lo que no es Andrés Manuel, es académica, y en una entrevista que le hace Ina Finogénova al presidente, el presidente le dice, bueno, Claudia Sheinbaum habla inglés, yo no. Ella representa lo que a un sector progresista mexicano le gusta, y es que puede dialogar, que puede llegar a hacer consensos políticos, y que además al final de cuentas también representa un ala democrática progresista que no hacía eso el presidente. Y ahí lo que vamos a observar también es la relación con los Estados Unidos, a propósito de la elección que viene en los meses entrantes. Sheinbaum probablemente puede hacer más puente con un potencial segundo periodo de Donald Trump, ¿o crees que va a representar cierta idea de izquierda que no dialoga con sectores más ultra? ¿Cuál es tu mirada? A ver, este es un tema complicado porque cuando llegó Andrés Manuel López Obrador se negoció un tratado de comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, que era histórico porque además lo estaba impulsando Donald Trump en su momento, y era dejemos atrás lo que no le convenía a ninguno de los dos países y generemos algo nuevo. Este tratado que le dejó a México 36 billones de dólares y 7 millones de nuevos empleos se va a revisar, y hay un protocolo de revisión en el 2026, y eso le toca a Claudia dialogar con Trump. Trump no se llevaba nada mal con el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo ha citado como un gran líder. No sabemos si esa va a ser la relación con Claudia, pero Claudia tiene un voto a favor, y es que quienes negociaron el tratado
en el pasado son quienes van a ir con ella a la presidencia y van a estar dentro de su gabinete, y por lo tanto tienen ya un conocimiento previo. Hay diálogo con Trump, que uno de ellos es Marcelo Ebrard, que fue el canciller, que después disputó la presidencia o la candidatura a la presidencia con Claudia, y que parece que va a ser el embajador de Estados Unidos o de México en Estados Unidos, y que también él tiene un buen diálogo con Trump. Todo parece indicar que no va a haber una mala relación con Estados Unidos, que todo puede ir bien. El peso mexicano hoy está en un punto muy importante porque está muy abajo del dólar, y esto ha beneficiado mucho a la economía mexicana. Tiene todo para llegar y mantenerse y sostenerse. Yo lo que diría de esta jornada, que fue larguísima porque no sabíamos si la oposición iba a reconocer o no, a pesar de que había 30 puntos de diferencia en los resultados. Sí, hubo una tensión. Lo que recojo. Sí, 15 minutos antes de la hora fue bastante caliente eso. ¿Qué recoges? No, totalmente. O sea, lo que recojo de esto es que Claudia es decir, miren, voy a gobernar para todos, hay más diálogo en mi gobierno, vamos a abrazar e intentar hacer los cambios que necesitamos hacer, pero México se encuentra en un punto óptimo que necesitamos continuar. México votó por continuidad y eso no se ve muy seguido. En el 2018, que se votó por una transición democrática, votaron 30 millones de personas. A Claudia la votaron 35 millones de personas. Al inicio de esta transmisión se decía, ganó con el 35% de los votos. Bueno, en contexto mexicano, había un padrón electoral de 100 millones. De esos 100 millones, el 35% son 35 millones, que es muchísimo. Nunca se había visto, creo yo, que la gente decidiera votar por la continuidad de un proyecto político y que haya logrado rebasar los votos que tenía Andrés Manuel López Obrador. Ninguna proyección se acercaba a este escenario que tenemos hoy. Estefanía, a mí me parece que fue una victoria aplastante, importante, se ve desde afuera al menos, de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, este movimiento que se crea en el 2011, que tuvo a Andrés Manuel López Obrador en el poder, y que ahora con este triunfo de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, o al menos presidenta electa, por 30 puntos de diferencia, son porcentajes que dan cuenta dime tú, que tienes la lectura desde allá, de un apoyo al proyecto progresista de manera contundente, que me ha parecido un triunfazo para las huestes progresistas de América Latina y el mundo. Es tan así, hay matices, hay cosas que representa Sheinbaum que no representa AMLO. ¿Cómo se entiende desde afuera? Sí lo es, pero digo, más allá de haber votado por la continuidad y de haber votado por una candidata progresista, lo que proponía la oposición no era atractivo, era, digamos, seguir votando por los partidos tradicionales que le habían fallado a México y que trataban de lavarse la cara y decir que eran un proyecto nuevo, pero no lograban probarlo porque los liderazgos eran los mismos anteriormente. Podemos decir que en este porcentaje grande de millones de votos hubo quien dijo, mira, voy a votar por la única que no representa a ese autoritarismo del pasado del que mis padres lucharon en contra. También hay un poco de eso. Ahora, Claudia tiene retos importantes y es la gobernabilidad. El presidente López Obrador no quería y decía, esto así y vamos a caminar para enfrente. Creo que eso también se da desde un punto, desde la masculinidad y desde cómo se ejerce el poder. Y para Claudia va a ser un reto dialogar con los sindicatos, dialogar con los sindicatos petroleros, dialogar con estas figuras políticas que no sé si estén dispuestos a platicar con una mujer presidenta. Ese va a ser el reto. Y yo diría que el que hablamos hoy o durante todo el día es el reto de la inseguridad. Hablar de inseguridad es dialogar con el ejército, y el ejército tendrá que saber que hoy en México gobierna una mujer y que se tiene que dialogar con una mujer, y no sabemos si esté a la altura una institución que es tan masculina, aceptar las órdenes que vaya a dar una mujer, que bueno, cuando en México gana la presidencia a alguien, pues se vuelve el jefe o jefa de las Fuerzas Armadas. Estefanía, me parece muy llamativo ese punto que planteas, porque bueno, nosotros tuvimos en Chile una presidenta mujer por primera vez hace ya casi 20 años, el 2006, 18 años para ser exacto, y me sorprende, me llama un poco la atención de que haya sectores, sindicatos, militares, que no estén dispuestos a dialogar con una mujer por ser mujer. ¿Tan así podría ser? Sí, lo que pasa es que el machismo en México está bastante vinculado al ejercicio del poder, y las mujeres en México no están siempre encabezando esas instituciones que son, les llamamos la AAA, las de dinero, las de seguridad y las constitucionales. Normalmente están en términos en temas de derechos humanos.
no dialogan en cuestión de dinero, de presupuesto público. Entonces sí es una renovación por completo sobre el papel que ocupan las mujeres en la vida pública y en el ejercicio del poder. Sí se antoja complicado porque en el pasado tampoco es que se haya ido pavimentando un camino para que esto sucediera. Por eso creo que va a haber resistencias, pero al mismo tiempo llega también con otros grandes liderazgos que saben dialogar y que le van a ayudar a la gobernabilidad de un país tan grande como es México, que tiene muchas cosas en juego y que muy desafortunadamente una conversación importante es el tema de la inseguridad. Hablábamos de las Fuerzas Armadas y en el contexto chileno, que es muy diametralmente distinto al de México, donde tuvimos una guerra contra el narco que dejó 100,000 desaparecidos y que en México sigue siendo una herida abierta que se tiene que sanar, porque si no, sí le puede afectar, yo creo que el diálogo con las madres de los desaparecidos, con las personas que de verdad no quieren que haya 30,000 muertos que hubo este año en México. Es un tema complicado, la seguridad siempre es un tema complicado y creo que el presidente López Obrador ha sabido sobrellevarlo porque viene de por lo menos de 20 años de gobiernos fallidos y Claudia tiene que decir, bueno, lo que hicimos los últimos 6 años sí funcionó. Ese es el reto también. No puede hablar mal de los gobiernos anteriores porque el gobierno anterior pues es de su propio partido y eso también en términos de discurso pues le va a complicar mucho la comunicación. Dentro de los discursos, también como tú mencionabas, está este vínculo con presidentes del pasado. Vicente Fox generó una serie de tweets hace unas horas bastante extraños, está bastante enojado con el triunfo de Claudia. ¿Los viste, Estefanía? Sí, sí los vi y hay algo interesante ahí y si les gusta el chisme político les va a gustar esto. Hubo un punto en la jornada electoral donde parecía que Xochitl Gálvez no iba a reconocer el triunfo porque los partidos que la acompañaban la estaban presionando para decir no, lleguemos hasta el final, vamos a impugnar, vamos a decir que fue una elección de Estado. Y Vicente Fox, que fue en realidad quien llevó a la política a Xochitl Gálvez y se considera el papá político de Xochitl Gálvez, estaba intentando presionarla. No sabemos si estaba con ella en la casa de campaña, pero sí sabemos que estos tweets son para Xochitl Gálvez, para tratar de decirle no reconozcas el triunfo de Claudia Sheinbaum. Y al final lo reconoció, dio un discurso muy desangelado con los líderes de los partidos, con unas caras tristísimas. Y si tienen la oportunidad de ver alguna foto, háganlo, porque ellos no estaban de acuerdo con que ella tuviera esta altura de miras de decir, bueno, yo me estoy jugando mi legitimidad como una opositora y como una demócrata de aceptar los resultados avasallantes, que son 30 puntos de diferencia entre mi resultado y el de la ganadora. Por eso lo que dice Vicente Fox creo que también es un reflejo de lo que intentó construir la oposición en estos tiempos, que fue, Xochitl Gálvez llega, pero no llega como una inexperta, porque llega con un expresidente atrás que conoce muy bien México, que no es cualquier expresidente Vicente Fox, lo que hace más lamentable su actuar en este proceso electoral. Sí, llama la atención. De la transición. Es como... Es el presidente de la transición democrática mexicana en el 2000, es el presidente que acabó con el gobierno del PRI, que está en los libros de texto. Eso es lo más triste de esto. Claro, no, es una vieja práctica que se está dando muy negativa de no reconocer y construir narrativas a partir de eso espuria y que preocupa al resto del mundo cuando ya la toma lo que es la derecha tradicional para poder aliarse a esta dinámica. Estefanía Veloz, corresponsal en México de Milenio, te vimos ayer en la transmisión y en la cobertura, agradecidos como siempre la posibilidad de conversar contigo, te mandamos un gran abrazo. Síganla en Twitter, tu Twitter, para que se lo entregues al público y tu Instagram. Muchas gracias. Bueno, Estefanía Veloz en todas las redes sociales y ahí estamos siempre informando. Veloz como rápido. Un abrazo, Estefanía. Puesto número 1.